en las manos del Maestro. Rolls-Royce es una de las marcas de automóviles más lujosas y particulares del mercado. Su fabricante es una empresa de origen británico, experta en la creación de versiones únicas, de piezas que exhiben excentricidades que van desde una pintura con polvo de diamantes hasta un techo cubierto de luces LED que emulan un cielo estrellado. Rolls-Royce ha fabricado el coche a medida más caro de la historia. Se trata de un automóvil valorado en más de 12 millones de euros, el Rolls-Royce Swallow. El dueño del vehículo en mención, un coleccionista de aviones y superyates, quería poder conducir sobre el asfalto el equivalente a estos dos objetos de colección, y el resultado fue una silueta sorprendente. Desde el borde delantero del parabrisas, la línea del techo traza un triángulo a medida que se desliza hacia atrás, separando el borde del maletero para enfatizar su longitud. Literalmente, desde atrás parece un yate deportivo. Cuando el propietario de este vehículo se reunió con los altos ejecutivos de la fábrica en 2013, puso en marcha todo un proceso de intervenciones de toda clase que dieran como resultado la materialización de un pedido. Durante 4 años, el grupo de expertos trabajó en cada detalle para convertir en realidad los sueños del solicitante, de manera que el automóvil cubriera todas sus expectativas, entre ellas un pulsador que, al estilo de una película de James Bond, hace emerger una botella de champaña con 2 copas. Si le ha parecido sorprendente esta breve reseña, permítame contrastarla con lo que sucede cuando usted y yo hacemos una petición. Pero no cualquier petición o ante cualquier persona o entidad, sino una petición de oración ante Dios. Cuando usted y yo hacemos una petición delante de Dios, no estamos ante el fabricante del Rolls-Royce, que podría omitir algo de lo que pudiéramos solicitar, o tiene la posibilidad del error, ¿no? Estamos directamente ante el Creador, que conoce exactamente todo lo que deseamos y nos entregará justamente lo que necesitamos. Si está sorprendido por el costo que tuvo el Swallow, permítame decirle que palidece por mucho ante el valor de la sanidad de una enfermedad mortal de uno de nuestros pequeños hijos, o ante el hecho de que seamos librados de la muerte con un simple retraso en la salida de casa. Si le preocupa el valor que habría tenido que pagar para que su petición se convirtiera en realidad, no hay por qué alterarse. Jesucristo pagó la totalidad del costo, de manera que podamos acceder a ello por el hecho de haber sido adoptados como hijos del fabricante. Cuando usted y yo hacemos una petición de oración, en el cielo se desencadena toda una serie de labores conjuntas que permitan que recibamos mucho más que lo que esperamos recibir, pero igual que sucede con todo, hay un tiempo de espera que se debe respetar. Normalmente oímos sobre ese Rolls-Royce y nos escandalizamos y hasta nos soñamos con ser los propietarios de semejante pieza. Pero tener un automóvil de esos es apenas un detalle si consideramos que Dios desea garantizarnos una vida plena y una eternidad a su lado, tan maravillosa que no alcanzamos a dimensionar. Nuestras peticiones de oración estarán tan limitadas como nuestra capacidad de comprender ante quién las presentamos. Es como si, siendo hijos del dueño de esta fábrica, solicitáramos encarecidamente el favor que nos elaboraran un buen triciclo. Pero lo que no debe escaparse ante nuestra vista es que toda petición de oración conlleva una orden de trabajo en la que deben concertarse muchos factores en conjunto
para que el resultado sea justamente lo que necesitamos recibir. Déjeme poner un ejemplo. Usted desea que su hijo abandone su mal carácter y su petición es que sea transformado en una persona tolerante y amable. Cuando la petición es recibida en los cielos, Dios organiza todos los eventos que se necesiten. Primero, para solucionar la raíz de ese mal carácter, que puede ser un evento traumático de la infancia que ha venido repitiéndose por varias generaciones. Le revela al corazón las heridas que provocan ese tipo de comportamientos. Segundo, lo expone a situaciones que le den la oportunidad de cambiar su tipo de reacción y lo ayuden a ir avanzando en ese proceso. Como el asunto está relacionado con su conducta en medio de su familia, seguramente serán los conflictos de familia, los escenarios en los cuales se presenten las oportunidades de cambio. Pero nosotros no consideramos nada de eso al orar, porque nuestra mente inmadura considera que lo pondrán en una especie de aislamiento especial y luego saldrá de allí siendo una nueva persona. O en su defecto, se dormirá y al despertar será una persona completamente nueva. A diferencia con el dueño del Sweptail, quien después de haber hecho su petición volvió a su casa y siguió su vida igual, mientras esperaba que se lo entregaran, nosotros nos convertiremos en parte activa del engranaje que producirá la respuesta a nuestra oración. Ninguna respuesta a nuestra petición de oración nos excluye del proceso. Habrá tarea para realizar, tiempo de espera exacto, situaciones inesperadas e intervenciones que no alcanzamos a medir. Pero lo cierto es que la entrega está garantizada y la satisfacción mucho más, porque nuestro Padre nos ama y siempre superará nuestras expectativas. Cuando haga su próxima petición de oración, considere que estará poniendo en curso un complejo proceso de elaboración que traerá muy buenos resultados, pero requerirá de su participación. ¿Oramos? Padre Santo, queremos darte gracias por habernos hecho tus hijos. Aunque tu grandeza no alcanza a ser comprendida por nuestra mente natural, nuestra alma reposa confiada, sabiendo que no existen imposibles para ti. Gracias, mi buen Señor, porque no hay petición que no pueda ser respondida, ni necesidad que no haya de ser suplida. Tú estás siempre atento, como buen Padre, a entregarnos todo lo que precisamos para ser cada vez mejores. Queremos orar con conciencia, porque hemos hecho muchas peticiones sin tener presente que debemos ser parte activa de la respuesta, bien sea porque debamos mantenernos creyendo sin desfallecer o porque precisemos ser transformados para que la respuesta que esperamos sea un hecho. Será siempre mejor ceñirnos a tu voluntad, porque en muchas ocasiones no sabemos a dónde puede conducirnos lo que pedimos. Danos un corazón entendido para poder comprender qué estamos pidiendo que debería haber sido resuelto a través del cambio de cada uno de nosotros y ha sido entorpecido por nuestra negativa a cambiar. Llena nuestra vida con la fortaleza, la sabiduría y el amor que sean necesarios para afrontar los procesos que desencadenan nuestras oraciones. Gracias por darnos siempre lo que precisamos, por estar empeñado en hacer de nosotros mejores personas cada día más. Nos sentimos amados, nos sentimos hijos. Sabemos que no nos abandonarás. No desistirás de cumplir el propósito que trazaste sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Danos la capacidad de mantenernos creyendo sin importar el tiempo que requiera nuestra respuesta para ser manifestada. Esperamos en ti, Señor. Estamos dispuestos a hacer nuestra parte.
Guíanos en todo el proceso y seguramente recibiremos la respuesta con mayor rapidez de lo que imaginamos. Te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Isaías es uno de los profetas mayores y posiblemente quien escribió el mayor número de profecías acerca de la venida y la obra de Jesucristo. Pero para llegar a tal relación con Dios y haber recibido semejante revelación, Isaías nos ilustra en el primer capítulo de su libro, a través de los 7 primeros versículos, lo que aconteció para que su vida pudiera alcanzar tal logro. Empieza diciendo: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. Los bordes de su manto llenaban el templo. Sobre él se veían ángeles serafines, con 6 alas cada uno. Con 2 alas se cubrían el rostro, con otras 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban. Ellos se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Su gloria llena toda la tierra. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces, y todo el templo se llenó de humo. Entonces yo exclamé: pobre de mí, ya me doy por muerto porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. Él tenía en su mano un carbón ardiente que había agarrado con unas tenazas de las brasas del altar. Tocó mis labios con él y dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Se limpia tu culpa, se perdona tu pecado. Un alto porcentaje de los mensajes motivacionales nos invitan a hacer de cada año uno mejor, más excelente, uno en que las metas se vuelvan realidad, y no hay nada errado en ello. Lo errado sería pensar que el año es quien trae implícito en sí mismo un cambio o una mejoría. No se trata de asumir este sí será el mejor año de mi vida, como una consigna positivista que confía en el azar como quien juega lotería. No es la buena suerte del año el que tiene el poder de cambiar nuestra historia. Son las decisiones que tomamos las que provocan resultados diferentes. Notemos que Isaías empieza su relato hablando de que algo sumamente importante sucede en su vida en el mismo año. Primero, muere el rey Usías y entonces tiene Isaías su primer visión. ¿Y quién era Usías? Usías era un muchacho que empezó a reinar a los 16 años sobre Judá, después de haber muerto Amasías su padre. Usías fue un hombre obediente a Dios, en tanto acataba los consejos del profeta Zacarías. Se convirtió en un hombre de grandes logros de todo tipo, con un gran ejército y mucho reconocimiento. 52 años reinó, pero sus éxitos y su fama lo convirtieron en una persona arrogante que menospreció el orden de Dios y pensó que podría ofrecer incienso en el altar del templo, sabiendo que era tarea exclusiva de los sacerdotes, por lo cual quedó leproso y murió solitario encerrado en una casa. Isaías menciona la muerte del rey porque aunque hubiese estado al servicio del templo, en tanto vivió Usías, también él había adoptado el comportamiento de la población en general. Entonces yo exclamé: pobre de mí, ya me doy por muerto porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros, dijo el profeta. Isaías descubrió cuál era su problema, apenas cuando estuvo lo suficientemente cerca de la presencia de Dios. Los errores que hemos cometido y han convertido en fracaso nuestras vidas se hacen visibles cuando nos acercamos a Dios. Mientras permanecemos lejos de Dios, todo nos parecerá bien y no podremos ver ni mucho menos admitir lo que estamos haciendo mal
y que ha resultado en fracaso una y otra vez. Isaías se ve a sí mismo como un hombre que se ha dejado influenciar por el ambiente de Uzías, y precisamente es la razón por la cual, hasta que murió el rey, el profeta pudo estar lo suficientemente cerca de Dios como para notar sus errores. La influencia que Uzías tenía sobre el profeta Isaías lo mantuvo lejos de la presencia de Dios y por consiguiente lejos de lograr el éxito en su propósito. ¿Cuál es la influencia que nos gobierna y nos mantiene lejos de lograr nuestro propósito de vida? Uzías empezó bien, pero terminó mal. Sus logros lo llenaron de orgullo y se sintió autosuficiente, y como todo aparentemente iba bien, no le faltaron seguidores que replicaran su comportamiento. ¿Cuál es el Uzías que nos gobierna? Nos mantiene lejos del camino y nos impide avanzar al éxito de nuestras vidas. ¿Tenemos problemas con nuestro temperamento? ¿Tenemos relaciones que, aunque sabemos que nos arrastran por mal camino, no las abandonamos porque tenemos algún beneficio que no queremos perder? El ambiente que nos rodea influye en nuestro comportamiento, queramos admitirlo o no. Isaías estuvo cerca de Dios y vio cuál era su debilidad. Quien se acerca a Dios solo mira para sí mismo. No anda preocupado por juzgar la vida de los demás, sino por corregir la propia. Cualquier disculpa que tengamos para justificar nuestro fracaso no va a cambiarlo. El fracaso se transforma en éxito cuando, como Isaías, reconocemos nuestros errores y estamos dispuestos a permitir que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas para ayudarnos a corregirlos. Uzías murió en aislamiento, perdió toda la atención que le prodigaban. La manera en que podremos eliminar aquello que nos aparta de Dios es quitándole nuestra atención hasta que muera en el olvido. Nuestras debilidades o nuestras fortalezas se alimentarán y crecerán de acuerdo con la atención que les entreguemos. Si sabemos que nuestro problema está relacionado con los negocios no tan legales en los que tomamos ventaja, debemos tomar distancia de las personas con quienes hacemos ese tipo de negocios o no atender a su llamado, hasta que finalmente desistan de invitarnos a ser parte de ellos. Si nuestro problema está en un vicio, en la pereza, en la pérdida de tiempo de más en las redes sociales, en el chisme, en el pasado que no superamos, en las malas compañías o en cualquier área, podemos transformar nuestro fracaso en éxito solo si estamos dispuestos a dejar morir al Uzías que nos gobierna y nos influye, restándole atención. En lo que estemos dispuestos a poner nuestra atención, también será aquello que nos gobierne. Si ponemos atención a lo que Dios quiere enseñarnos, sin duda alguna, nuestras debilidades serán transformadas en fortalezas. Este será el mejor año de nuestras vidas si estamos realmente dispuestos a poner nuestra atención en lo que nos garantizará el éxito. Isaías, quien tenía su boca llena de inmundicia, después de prestar atención a lo que Dios le quería enseñar, se convirtió en el hombre que proclamó las más grandes profecías acerca de nuestro Señor Jesús. Pidamos al Señor que nos abra el entendimiento para que podamos reconocer lo que nos ha mantenido lejos de su presencia. Padre bueno, gracias por todo lo que nos enseñas y por la manera en que llamas nuestra atención con el objetivo de llevarnos de menos a más. Sabemos que nuestro fracaso, como el de Isaías, provino de habernos dejado influenciar por aquello que, aunque no es bueno, le hemos entregado nuestra atención y ha tomado fuerza en nuestras vidas. Si hemos puesto toda nuestra atención en recordar nuestro pasado para justificar nuestro comportamiento actual, te pedimos que nos des la sabiduría para entender que aunque hayamos vivido cualquier cantidad de eventos traumáticos, ya pasaron y no podemos hacer nada más que superarlos, dejándolos en el pasado donde corresponden para poder avanzar. En la medida que dejemos de prestarles atención para recordarlos, irán perdiendo relevancia
y podremos poner nuestro interés en construir un presente distinto. Si hemos puesto nuestra atención en personas que admiramos, aún sabiendo que su compañía nos perjudica más que beneficiarnos y nos mantiene lejos de tu presencia, danos la voluntad de alejarnos de ellas. Si hemos puesto nuestra atención en nuestras debilidades y vemos que cada día más fuerte se hace su influencia sobre nosotros, danos la fortaleza para negarnos a ceder a sus pretensiones hasta que pierdan su poder sobre nuestras vidas. Queremos transformar nuestro fracaso en éxito. Queremos escribir nuevas historias en este año. Queremos prestar atención a tu orientación y recibir de tu parte la ayuda necesaria para vencer a aquello que nos ha mantenido fracasando. Deseamos que todo lo que un día nos hizo débiles y detuvo tus planes para nuestra vida muera, y en su lugar podamos ser fortalecidos para convertirnos en las personas que tú deseas que seamos, Señor. Posiblemente no lo logremos cambiar de un día para otro, pero si nos mantenemos cerca tuyo, definitivamente será una realidad. Gracias, mi buen Padre, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Los 3 primeros versos del libro de Génesis, capítulo 12, dan inicio a una maravillosa promesa de la cual provino toda una raza, que perdura hasta nuestros días y es conocido como el pueblo de Israel. El Señor le ordena a Abraham, un hombre nacido en Ur de los Caldeos: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Dios le había pedido que se apartara de su núcleo familiar, de su clan, y se fuera al lugar que de antemano Él había preparado. Una tierra conocida como la tierra que fluye leche y miel, por sus altas cualidades productivas en todo aspecto. Pasaron más de 400 años para que el pueblo que se había multiplicado grandemente saliera a tomar posesión de esa tierra. Después de un largo y pesado cautiverio para los descendientes de Abraham, Dios había levantado entre ellos a un hombre llamado Moisés para que cumpliera la tarea de guiarlos por el camino a Canaán, donde sus vidas finalmente tendrían la oportunidad de desarrollarse entre la plena bendición. Camino de allí vivieron experiencias extraordinarias, entre las cuales el Señor se manifestó sobre sus vidas haciendo espectaculares milagros que ellos empezaban a menospreciar en tanto se iban acostumbrando a ellos. Parece que esa conducta se repite en la vida de algunos de nosotros, que nos vamos habituando a lo bueno que nos sucede a diario, porque nos va pareciendo natural el hecho de estar vivos y en buenas condiciones, por citar un solo ejemplo. A causa de su desobediencia, durante 40 años transitaron en el desierto, pero Dios no detuvo su mano para sustentarlos e hizo llover maná del cielo para que se alimentaran. Sus ropas no envejecieron y tanto ellas como su calzado se ajustaron a la talla de cada uno. El pueblo había salido de un periodo de violenta esclavitud con las manos llenas de riquezas. Abandonaron Egipto, pero sus corazones se quedaron cautivos allí. Pasados 40 años, finalmente ingresaron a la tierra prometida, donde la bendición dejaría de descender del cielo, porque ahora le correspondía a la tierra hacer su parte y al hombre la tarea de ararla, sembrarla, cultivarla y recoger los frutos, que según los espías pesaban tanto que se necesitaban 2 hombres para cargar un racimo de uvas. Pensando en todo ello, podemos decir que el pueblo de Israel se había acostumbrado tanto a la etapa de vivir esclavo en Egipto, que no quiso asimilar de buena manera el cambio transitorio a la etapa del desierto.
Sus continuas quejas y murmuraciones, su desobediencia abierta y su idolatría los mantuvo más tiempo de lo necesario en ese lugar. Tanto que todos los hombres arriba de 20 años no pudieron poner un pie en la tierra prometida porque murieron en el desierto, añorando su pasado, incapaces de apreciar su presente y desconfiados de su futuro. Si le resulta similar, le diré que muchos de nosotros salimos de nuestra antigua manera de vivir con promesas preciosas en la mano, a transitar una etapa de desierto, en el que tenemos la oportunidad de dejar de lado todas las conductas que nos impedían tener cercanía con las bendiciones de Dios. Pero en el tránsito de esa etapa, Dios siempre permanece a nuestro lado para darnos todo lo necesario y revelarse a nuestras vidas como el Padre protector que cuida a sus hijitos y vela por su bienestar. La columna de fuego y la columna de nube solo aparecieron en el desierto, igual que sucedió con el maná y la lluvia de codornices o el agua que brotó de la peña. Lo que Dios hace por cada uno de nosotros en nuestras temporadas de desierto no permanecerá haciéndolo cuando ya hemos entrado al lugar donde Dios nos ha posicionado. Ya el Señor hizo su tarea de conducirnos a un lugar de bienestar, pero no va a mantenernos como en el desierto, sabiendo que tenemos todo a la mano para hacer la tarea que nos corresponde. Únicamente cuando la tierra no da lo suyo, Dios interviene con la provisión del cielo. En el desierto no podían cultivar o producir su alimento y el Señor les envió de lo alto lo que necesitaban. Pero luego los puso en una tierra sumamente fértil para garantizar que lo que sembraran daría frutos exuberantemente buenos. Es sumamente importante entender en qué etapa nos encontramos. Si estamos en Egipto, donde aún nos gobiernan las emociones, los malos deseos, los impulsos y el pasado, o si ya vamos de camino, sabiendo que Dios dará toda la provisión necesaria para conducirnos al lugar de nuestro bienestar. O si estamos en el desierto, viendo la mano de Dios de manera tangible en las provisiones que alcanzan para más de lo esperado, en la buena salud, en un techo que nos cobija de la lluvia y en un alimento diario puesto a nuestra mesa, tal vez no con la abundancia que nosotros consideramos suficiente, pero sí con la que el Señor considera necesaria. En el desierto, Dios trae provisiones de maneras inesperadas y sorprendentes para garantizar que podamos descubrirlo en todo ello. Los días en que menos dinero he tenido han sido los días en que mejor he comido, porque Dios sabe sorprenderme con su provisión del cielo y de repente aparece alguien que dejé de ver por años y me invita a un buen restaurante o alguna persona comparte conmigo sus provisiones. En fin, Él tiene sus maneras creativas de hacerme entender que nunca me deja solo. Pero si estoy con la alacena llena, no sucederá nada extraordinario. Ya Él me ha entregado lo suficiente para que haga mi parte y prepare mis alimentos. Existen personas quienes, pese a estar en la tierra prometida, siguen mirando al cielo, esperando que caiga maná, pero el maná solo cae en el desierto. Aprender a identificar las etapas de nuestra vida y aceptar nuestra participación en cada una de ellas nos ayudará a hacer nuestra tarea correctamente y de la manera ideal. Si estamos esclavizados, seremos libres en la medida que aceptemos qué es lo que nos domina. Si estamos pasando tiempos de desierto, descubramos lo que Dios quiere enseñarnos y saldremos pronto de allí. Pero si ya llegamos a la tierra prometida, es hora de ponerse el overol, tomar el azadón, la pala y las semillas, porque la tierra dará lo que está destinada a entregar. El tiempo que tardemos en cada etapa dependerá de que aprendamos a transitarlas. Presentemos nuestras vidas a Dios diciendo: Padre de la gloria, te damos alabanza, honra y exaltación, porque solo tú mereces ser reconocido como nuestro Señor y Dios.
Bendecimos tu generosidad para con nosotros. Como quiera que sea y estemos en la etapa que sea, tú estás ahí para garantizar nuestro bienestar. Si estamos cautivos, tú nos liberas a través del sacrificio de Cristo. Si estamos en el desierto, tú nos provees de todo lo necesario y multiplicas nuestros recursos de modo que nada nos falte. Si estamos en la tierra prometida, en el lugar de nuestra bendición, tú haces que todo lo que emprendamos sea prosperado y nuestra productividad supere toda expectativa. Danos determinación para dejar de lado nuestro pasado y agradecer nuestro presente, porque tú estás conduciéndonos cada día a un mejor futuro. Te damos gracias por las innumerables ocasiones en que hemos visto tu mano poderosa obrando a nuestro favor. Perdónanos por todas las veces que no valoramos tu ayuda o nos acostumbramos al bienestar porque pensamos que era normal tenerlo. Limpia nuestro corazón de todo hábito de esclavitud y de toda pereza que nos impida tomar el arado y cumplir nuestro deber. Gracias por haber dado todas las condiciones que garantizarán cosechas abundantes en nuestras vidas. Gracias por los dones y talentos, por las habilidades con que nos dotaste. Aunque ante nuestros ojos pudieran parecer insignificantes, son realmente poderosas porque provienen de ti. Te amamos, mi Rey. Te bendecimos hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Era la peor temporada de la vida de David. Aunque había disfrutado largamente de sucesivas victorias, esos días se hicieron tan difíciles para él que las glorias que cantaban sus triunfos habían perdido el brillo. Como muchos de ustedes, también David había desestimado la gravedad de los problemas entre sus hijos y su descuido en la búsqueda de una solución acertada a ellos había encendido el furor de su amado y preferido hijo, Absalón, quien se levantó en su contra y reclutó a todos los inconformes para buscar derrocarlo. Ocultar sus errores o dejar de enfrentar sus problemas no harán que se solucionen por sí mismos, y las consecuencias de los conflictos sin resolver alcanzaron al dulce cantor de Israel. David se hallaba huyendo para evitar morir a manos de su propio hijo. Pero lejos de que huir pudiera convertirse en una respuesta acertada, solo dio lugar a que todas las circunstancias desalentadoras fueran sumándose. Pueden correr en sentido contrario a sus problemas. No obstante, las consecuencias correrán mucho más rápido y los esperarán en el lugar a donde se dirigen. La única salida que tienen los problemas y las crisis es asumir la responsabilidad en el hecho y enfrentarlos a tiempo. La vida no tiene la virtud de resolverse por sí sola. Requiere de su intervención y determinación para hacerlo. En la medida que huyan de asumir su participación en los errores cometidos, de resolver sus crisis, ellas irán aumentándose, se convertirán en un imán que atrae muchas más, y fue precisamente lo que sucedió con David. Mefiboset, el hijo de Jonatán, su amigo, nieto del rey Saúl, quien había sido rescatado de la pobreza y el olvido, a quien David había devuelto las posesiones familiares y lo había traído a su mesa real para considerarlo como su propio hijo, se había volteado en contra suya, esperando ser nombrado rey también. Habrá quienes quieran tomar ventaja de sus caídas y sus debilidades, sin importar qué tanto beneficio ustedes les hayan dado. El hecho de que ustedes hagan el bien no es garantía que quien lo recibe lo agradezca, porque el mundo está tan lleno de dolor y violencia que no tiene la capacidad de darle el valor que tiene. Pero pueden contar con que yo les pagaré por haberlo hecho y se los devolveré 1 y 1000 veces, traducido en bendiciones de toda forma posible. Y mientras David huía, uno de los antiguos siervos del rey Saúl, su antecesor,
lo siguió por el camino para arrojarle piedras a él y a sus siervos, y lanzar acusaciones que no eran del todo ciertas. «Vete de aquí, asesino malvado. Tú querías ser rey y por eso mataste a los parientes de Saúl. Pero ahora Dios te está castigando. Qué bueno que ahora el rey es tu hijo Absalón. Eso te mereces por asesino», le gritaba. Una persona resentida no tiene la capacidad de ser objetiva. Solo verá lo que su herido corazón sea capaz de ver. Simei, el hombre que gritaba maldiciones sobre David, estaba hablando de su propio punto de vista del asunto. Lo consideraba un hombre perverso porque no podía ver más que lo que su enojo le permitía. Durante toda la vida sabrán que habrá personas que critiquen duramente sus aciertos e implacablemente sus errores, pero deben ser entendidos para no recolectar el veneno que ellas despiden en sus palabras. Siempre tendrán críticas sin parar, siempre habrá quienes deseen poner piedra sobre piedra encima de un corazón herido, pero siempre estaré yo para evitar que sean lapidados los débiles. El corazón de un ser humano puede agobiarse hasta límites que pueden resultarles insoportables. Sin embargo, en medio de las peores temporadas de su vida, como la que en ese momento estaba viviendo David, siempre pueden encontrar auxilio en mí. Es posible que cada uno de ustedes se halle viviendo temporadas en las que no le encuentran sentido a sus vidas. Es posible que, como David, salgan huyendo para evitar el dolor de las consecuencias. Pero quiero que entiendan que pese a todo, yo siempre estoy dispuesto a ser su refugio, sean culpables o no. Deseo que entiendan que abrí mis brazos para recibirlos, sea cual sea la condición en que se acerquen a mí. Heridos, sucios, tristes, agobiados, enfermos, desanimados o como quiera que se encuentren, el amor con que los recibo es siempre el mismo. No los amo porque se equivoquen menos y piense que por ello son mejores, o porque se equivoquen más y eso provoque mi lástima al extremo. No, los amo porque soy su padre y mi naturaleza es amar. Yo los veo como vi a mi pequeño David en esos momentos, con total compasión. Su respuesta marcó el ejemplo a seguir, mientras sus oficiales se llenaron de enojo y se contagiaron con el veneno de las ofensas de Simei. La respuesta del hombre, conforme a mi corazón, los dejó desarmados. Abisai, hijo de Zeruía, le dijo al rey: «¿Por qué permite su majestad que este inútil lo ofenda? Déjeme usted ir a cortarle la cabeza». He oído tantas expresiones como esa, pero lo más triste, he visto tantas reacciones como esa. David era un hombre de guerra que no tenía el menor inconveniente con usar su espada, pero cuando se trataba de ser entendido en su responsabilidad, lo hacía sin miramientos. Sabía que parte de lo que Simei gritaba tenía una dosis de verdad. Aunque no fuera cierto que hubiera matado a los miembros de la casa de Saúl, sino que le había servido hasta el mismísimo rey, pasando por alto sus deseos de atravesarlo con una lanza. Se sentía culpable de la rebelión de su hijo Absalón y de hecho era responsable de sumar motivos a su causa. Entonces respondió David: «No te metas en mis asuntos. Tal vez Dios lo mandó a maldecirme. Si es así, nosotros no somos nadie para impedírselo. Cuando te ataquen, algunos querrán sumarse para defender tu causa, para incitar una respuesta violenta de tu parte, para entrometerte y demostrar su solidaridad contigo. Pero debes aprender a esperar que sea yo quien le dé el pago a cada uno. Solo yo conozco el asunto de fondo. Solo yo mido las intenciones, reconvengo los corazones y procuro el bien de ambas partes. Solo yo corrijo con amor a mis hijos y doy a cada uno el fruto de su siembra». David estaba haciendo conscientes a sus siervos que lo amaban profundamente, que también él se había equivocado y posiblemente Simei,
había venido para darle una dosis de vergüenza pública. Lo que no resuelvan en lo secreto, seguramente los alcance en público. Por eso es preciso que no pasen por alto las múltiples advertencias que yo les hago antes de este desenlace. Enseguida, David les dijo a Abisai y a todos sus sirvientes: «Déjenlo que me ofenda todo lo que quiera, pues Dios le ha ordenado hacerlo. Si hasta mi propio hijo quiere matarme, con más razón lo hará este hombre de la tribu de Benjamín. Pero cuando Dios vea lo mucho que estoy sufriendo, tal vez me envíe bendiciones y no maldiciones». David asumió su culpa públicamente, ya que en privado no lo había hecho. El hombre conforme a mi corazón tenía claro que responsabilizarse de sus fallas era el primer paso para cambiar su situación y darle el giro esperado. Ese arrepentimiento es el que puede convertir las maldiciones en bendiciones, porque en la entrada del arrepentimiento me encuentro yo para recibirlos con los brazos abiertos, para cambiar sus harapos y vestirlos de realeza, para limpiar sus pies adoloridos y poner sandalias nuevas en ellos, para cubrir sus hombros con una manta caliente y sentarme a escuchar acerca de su dolor. Yo estoy siempre como buen padre para ofrecerles mucho más que refugio, un sitio permanente de bienestar en donde las heridas puedan ser curadas, los conflictos hallen respuesta y la vida vuelva a cobrar sentido, razón e interés. Yo quiero ser su morada permanente, su lugar de habitación, no solo su refugio para las peores temporadas de sus vidas, sino su sitio seguro. No voy a retenerlos contra su voluntad cuando vienen solo por un momento de desahogo y vuelven a huir de mí apenas lo reciben. Pero a quienes desean quedarse, les ofrezco el sitio a la mesa que merece un hijo del más bondadoso padre que pueda existir, del más poderoso rey que pueda gobernar y del más fuerte defensor que se pueda enfrentar. No importa cuál sea la temporada en que estés. Si no hay tormenta en tu horizonte, también te invito a celebrar conmigo las bendiciones que he puesto en tu mano. Pero si estás atravesando las peores temporadas de tu vida, seas responsable por ello como lo fue David, o seas inocente como en algún momento lo fueron hombres como Daniel, ten presente que yo tengo no solo el poder para ir en tu rescate, sino el amor suficiente para hacer que solo sea una corta temporada. Aquí te espero, con el traje listo, con el aceite que cura tus heridas, con el amor que fortalece y reanima tu corazón y con la gracia que limpia toda suciedad e impureza. Con decidido amor, tu Rey, Dios y Padre Celestial. Amén. Señor y Dios nuestro, nos acercamos a ti con corazones dispuestos a reconocer tu grandeza, para rogarte que tu gracia e inmensa bondad sea puesta sobre toda área de nuestras vidas. Señor, sabemos que tú eres el faro que nos lleva a puerto seguro en medio de las más duras tormentas y nuestro poderoso refugio en medio de las luchas que la vida pueda presentarnos. Sin embargo, nuestro deseo es mucho más allá de refugiarnos, ser habitantes de tu presencia, pues cerca de tu corazón es donde se halla la razón de nuestra existencia. Señor, tú cumples tus palabras, tú eres fiel a tus promesas. Así como cada palabra que se predijo acerca de Cristo desde el principio se hizo realidad, también sabemos que todo lo que prometiste sobre nuestras vidas será hecho. Todas las promesas tuyas tienen garantía de cumplimiento. Ni una de tus palabras volverá vacía, ni caerá en tierra sin haber cumplido su propósito, sino que alcanzarán no solo nuestras vidas,
sino la de nuestras próximas generaciones para la gloria de Dios. Señor, tú no cambias de parecer, no olvidas tu pacto, ni mudas lo que ha salido de tus labios. Tú determinaste bendecirnos y llenar nuestros días de bienestar, hasta el momento precioso en que vayamos a tu encuentro. Puede ser que las aflicciones hayan venido a nuestras vidas a generar tanto ruido que pareciera que apagan tu voz. Pero nosotros no nos guiamos por lo que nuestros sentidos pueden percibir. Al contrario, estamos cimentados en la confianza que proviene de un corazón asegurado en tu amor. Reconocemos con toda nuestra alma que no ha faltado ni una de las palabras que tú has dicho acerca nuestro. Todas han acontecido, ni una de ellas ha perdido vigencia. Dijiste que estarías con nosotros cada día de nuestra vida, hasta el final de nuestra existencia. Y cada mañana despertamos porque tu misericordia nos visita y llegamos al final del día porque tu protección estuvo puesta sobre nosotros. Prometiste darnos fuerzas para enfrentar la vida, y aunque las crisis sacuden nuestra barca con fuerza, tú aquietas los mares y silencias los vientos con la esperanza que fundaste en nuestro corazón acerca de que no hay prueba o dificultad que supere nuestra capacidad de soportarla, y junto con ella tú enviaste tus respuestas para librarnos. Tú no tienes limitación de ninguna clase. Nada es imposible para ti. Lo que para nosotros resulta inaudito, inalcanzable o demasiado extraordinario para conseguir, para ti es apenas un asunto trivial. No podríamos pedir una certeza más grande que la que nos consuela sabiendo esta maravillosa verdad. Si la noche se torna demasiado oscura, tú la iluminas con tu sola presencia y haces que el amanecer se manifieste. Gracias, Padre bueno, por inundarnos con esa poderosa tranquilidad. Nada te supera, absolutamente nada escapa a tu capacidad. Te rogamos que transformes nuestros corazones para que podamos atesorar tus verdades, comprender tu grandeza y agradecer tus provisiones sin fin. Danos un corazón nuevo y pon dentro nuestro un espíritu renovado, no afligido, sino fortalecido para vencer todos los ataques que el mal planee en nuestra contra. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que podamos ver las respuestas que pone frente a nosotros, para identificar las razones por las cuales vivimos las diferentes situaciones y para reconocer las lecciones que deben ser aprendidas de ellas. Perdona, mi Dios, todas nuestras torpezas, nuestras malas decisiones y nuestras pésimas elecciones. Limpia de toda maldad nuestras actuaciones y nuestras intenciones. Lávanos con la sangre preciosa que, vertida en la cruz, pagó el precio de nuestro pecado, y haznos limpios de corazón y puros de pensamiento. Rompe, Señor, toda atadura que hayamos conservado de nuestras generaciones anteriores y permítenos ser parte del cambio, de la bendición y de la prosperidad de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Llena de sonrisas nuestro rostro, nuestro corazón y nuestro alrededor. Que seamos ejemplo de vida, mi Dios. Que nuestras actuaciones estén enmarcadas en el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. El objetivo de nuestras vidas está centrado en convertirnos en imitadores de Cristo, como lo fue Él de ti. Si nuestro actuar refleja tu conducta, no hay acusación en nuestra contra que tenga validez. No sentiremos culpa o responsabilidad por nuestro comportamiento, porque si tu Espíritu Santo nos gobierna, entonces nuestra conducta será irreprensible.
El temor no tendrá cabida porque habremos sido perfeccionados en el amor. Entonces te buscaremos y tú nos oirás, y tu respuesta será clara como los manantiales de las aguas. Porque no hay ruido que nos distraiga de tu voz, ni hay distancia que nos impida oírla. Tu salvación nos alcanzará. Tú defenderás nuestra causa, y cuando alguien se levante en nuestra contra, sabrá que tú estás para salvaguardar nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos y nuestra vida. Aún los planes que sean concertados por la maldad para tender lazo a la vida de nuestros hijos, para destruir nuestros vínculos, para perjudicar nuestra reputación o para interferir en nuestra economía, serán entorpecidos. Con tu intervención perderán toda efectividad y seremos librados sin provocarnos daño. Te rogamos que tu Santo Espíritu sea gobernando nuestras vidas y las de nuestros seres queridos, para que nos ilumine y nos deje ver todo lo que debe ser mudado en nuestro interior. Con la ayuda de tu Espíritu, tendremos la fuerza que se requiere para poder cambiar nuestra conducta errada y mantenernos en nuestro progreso. Todas nuestras necesidades serán abastecidas conforme a tus riquezas. Ninguna de ellas quedará sin ser suplida. Tú eres un Padre fiel, bondadoso y bueno, que cuida con dedicación de cada uno de tus hijos. Jamás el bien se apartará de nuestras vidas, ni retendrás las bendiciones que destinaste para nosotros, sino que serán entregadas a cada uno de nosotros en su momento justo, pues hemos aprendido a vivir en integridad. Tu sabiduría e inteligencia será dada en abundancia, de modo que seremos inexcusables. Toda decisión será indicada por ella y cosecharemos el gozo de hacer lo que conviene. La paz que sobrepasa el entendimiento será puesta sobre nuestras vidas, y tú nos guardarás, pues eres de continuo nuestro pensamiento, y cumplir tu voluntad es el deseo de nuestro corazón. Ninguna tentación que sea puesta delante nuestro podrá gobernarnos, pues tu fidelidad no permitirá que seamos enfrentados a las insinuaciones del mal, más allá de lo que podamos resistir. En ti tenemos la promesa de la salud y la curación, pues dijiste que harías venir sobre nosotros tu sanidad y nos vendarías las heridas, no solo de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma. Los daños que a través de los años fuimos adquiriendo con el desarrollo natural de la vida serán reparados con tu bálsamo sanador. Ninguna plaga, enfermedad mortal o pandemia tocará nuestra puerta, ni tomará control de nuestras vidas o de los nuestros, porque tu protección nos mantiene libres de todas ellas. Y finalmente, cuando sea el momento de abandonar esta tierra, tendremos la certeza de que habitaremos contigo en el lugar que de antemano preparaste para nosotros, en donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, ni afán de ninguna clase. Gracias, mi Señor y Dios, porque aunque posiblemente ahora mismo nuestras lágrimas estén rodando por nuestras mejillas, tú mismo las limpiarás y traerás el consuelo necesario a nuestras vidas. Te amamos hoy y siempre, para siempre, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. He vivido largas temporadas de dolor, en las cuales mi cuerpo, afectado por esa intensa y molesta sensación, limita mis capacidades y también mi tolerancia. Cuando un cuerpo es expuesto al dolor profundo, difícilmente logra mantenerse en buena actitud ante los demás, sin importar cuál sea el origen del dolor. Es que el dolor
puede llegar a generar en nosotros una conducta irritable, apática y depresiva, en la que no quisiéramos ni siquiera atender a lo que los demás nos hablan. Es curioso notar que cuando compartimos el efecto del dolor profundo, es en el único estado en que todos podemos vernos a los ojos sin sentirnos superiores o inferiores a nadie. El dolor no estratifica ni destaca a otro por encima de ninguno. No hay camas de hospital a diferentes alturas, ni hay enfermedades que distingan clases sociales. Nadie quisiera enfrentar dolor, tampoco yo. Sin embargo, Jesucristo nos atrajo a sí mismo en medio precisamente del dolor. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 23 al 27, leemos: Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba a abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echémosla a suertes a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Jesús estaba atravesado por clavos que, según dicen los historiadores, debían medir unos 16 centímetros por 1 centímetro de ancho en la parte más ancha, que literalmente le sumaban un dolor insoportable al hecho mismo de haber sido azotado e insertada en su cabeza una corona de espinas. Ningún mortal ha sido expuesto a tal dolor y ha logrado permanecer en disposición de preocuparse por quienes le rodeaban antes que por sí mismo. En tanto los hombres que ejecutaron la crucifixión atendían a la tradición que les permitía conservar las vestiduras del crucificado, se sorteaban entre ellos las piezas que componían sus vestiduras y echaban suertes para quedarse con el valioso manto de Jesús. Otra escena daba lugar en ese mismo instante. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Jesús estaba ocupándose de ofrecerle a su madre María un hijo que pudiera cubrir sus necesidades de madre, y también ofreciéndole a Juan, el apóstol amado, la cobertura de una madre. A partir de ese momento, cada uno fue para el otro apoyo y sustento. La cruz es el inicio de la iglesia misma. Es el punto de encuentro y reunión de la humanidad, ante la cual todos somos pecadores. Todos, no importa la clase de pecado que hayamos cometido, todos somos igual de culpables. Para Jesús no hay distinción de ninguna clase. Está tan dispuesto a acoger al pecador arrepentido que pende en la cruz contigua, como a la sierva del Señor que cumplió para él su tarea maternal. 2 grupos de personas se encuentran a los pies de la cruz, en el mismo escenario, pero cada grupo representa los 2 únicos intereses de la humanidad. El primero está compuesto por 4 soldados que toman para ellos mismos lo que por derecho consideran que les pertenece y van por las pertenencias de Cristo para repartírselas. Para ellos, lo único relevante es poder llevarse a su casa la mejor y más costosa de las prendas de Él. El segundo está conformado por las 3 Marías más cercanas a Jesús: su madre, su tía y la que un día fue sana de una enfermedad mental y se convirtió en su fiel seguidora, junto al apóstol más amoroso que se recostaba en el pecho de nuestro Señor, quienes estaban frente a la cruz por puro amor y de quienes Jesús,
aún en medio de semejante dolor, se ocupa de suplir las necesidades de su alma. Pensaríamos que con ese acto Jesús les demostró su amor pese al dolor. Pero a decir verdad, Jesús se sometió a semejante dolor para demostrarnos el amor a todos nosotros y también a ellos. Podemos acercarnos a Él para conseguir sus posesiones como lo hicieron los soldados romanos que se repartieron sus ropas. O podemos acercarnos por amor y ser respuesta para quienes también sufren. La cruz fue la semilla que dio como resultado la iglesia. En la cruz, Dios no quiere darnos vestiduras, quiere darnos personas como le dio a Juan a María y viceversa. Podemos procurar sus bendiciones o podemos amar a quienes Jesús ama y demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. Podemos ser padres para quienes los perdieron, hijos para aquellos que no pudieron concebir o tuvieron que despedirlos a edad temprana. Podemos ser apoyo para las viudas y sustento para los huérfanos. Podemos ser la demostración del amor de Dios de infinitas maneras o imitar la actuación de los soldados para obtener de Jesús únicamente aquello que sirva para saciar el deseo de nuestros cuerpos. La cruz es el punto de conexión de la humanidad con Dios y entre nosotros mismos. Pero tristemente la convertimos en el lugar de discordia y separación en el que desechamos a otros en vez de abrazarlos. Acerquémonos a Dios para ofrecerle todo nuestro amor como respuesta al suyo y digamos: Amado Padre, recibe nuestra adoración y alabanza. Nos sentimos profundamente conmovidos porque hemos comprendido la grandeza de tu amor. Tú eres el único que decidió voluntariamente llevar sobre sí todo el dolor para que nosotros fuésemos librados de sufrirlo, a pesar de ser quienes lo merecíamos. Es a través del dolor que perdemos de vista todo lo superficial y logramos ver con claridad tu mano actuando a nuestro favor. Nos acercamos a ti por amor, como lo hizo Juan y las 3 Marías, para recibir tu perdón y la entrada al reino de los cielos a través de tu sacrificio, pero también para convertirnos en apoyo los unos de los otros, porque todos necesitamos a los demás. Te rogamos, Señor, que nos des la capacidad de demostrarte nuestro gran amor por ti, siendo respuesta para quienes tienen hambre, para quienes viven en las calles, para quienes están presos de sus angustias, de sus temores, de los vicios, y para aquellos que sufren la ausencia definitiva de un ser querido. Perdónanos cuando nos hemos acercado a ti, pasando por alto el hecho mismo de que tu mayor ofrenda fue el sacrificio de Cristo, porque estamos enfocados en conseguir bienes materiales. Pese a que ninguno de nosotros quisiera sufrir ninguna especie de dolor, es a través del dolor que aprendemos a identificarnos en los demás. Te rogamos que nos permitas ser compasivos con todos los que nos rodean, porque cuidando de ellos es como podemos cumplir nuestro propósito en la vida. Perdónanos por haber usado nuestra fe para apartar, juzgar y desechar a nuestro prójimo, en vez de utilizarla para acercarlos a ti. Perdónanos por las ocasiones en que hemos sido quienes se interponen entre las personas necesitadas y tú, pues en vez de demostrar tu amor y compasión, los hemos tratado con indiferencia o rechazo. Danos un buen corazón, Señor. Rompe toda atadura de egoísmo en nuestro corazón. Quita todo interés equivocado que se haya arraigado en nuestra mente y ayúdanos a ser un verdadero reflejo de Cristo. Ya perdimos suficiente tiempo en peleas sin sentido, en discusiones que no llevan a ninguna parte, en rencores y venganzas, cuando debimos aprovecharlos en compartir tu amor,
en hacer de nuestro hogar un mejor lugar. Perdón porque aún a los nuestros y más cercanos los hemos desconocido o abandonado en los momentos en que más nos necesitaron. Gracias, mi Dios, por ayudarnos a entender nuestros errores con tanta compasión y amor, por darnos el tiempo suficiente para corregirlos y para reparar lo que dejamos abandonado. Nos llamaste a amar. Ese fue el principal propósito por el cual viniste a la tierra, mi Señor. Para ti, toda persona cuenta. Para ti, todos somos importantes. Para ti, todos tenemos oportunidad mientras vivamos. Podemos tomar las actitudes correctas. Podemos aprovechar lo que nos queda de vida para hacerlo bien. Queremos verte a la cara y saber que fuimos con nuestros semejantes lo que debimos haber sido contigo. Porque si los amamos a ellos, que los vemos, entonces evidentemente sabremos que te amamos a ti sin haberte visto, porque te encontramos en cada uno de nuestros semejantes. En medio de lo traumático que sea, bendecimos el dolor que nos acercó a ti, pero doblemente bendecimos el amor y la gracia que en medio de tu dolor se derramó sobre nosotros. En Cristo Jesús, nuestra principal muestra de amor. Amén y amén. El profeta Jeremías era un jovencito cuando Dios lo llamó a su servicio. Y fue un hombre que padeció por causa de los anuncios que Dios enviaba al pueblo de Israel por boca de él. Dios le hablaba de diferentes formas y a través de ejemplos como el que usó en el capítulo 18 para hacerse entender acerca de lo que sucedía con su pueblo y por supuesto sucede con todos nosotros. El primer verso empieza diciendo: El Señor se dirigió a mí y me dijo: baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. El alfarero, un hombre sencillo pero experto en su oficio, dedicado a hacer vasijas conforme a su deseo, tiene una lección sumamente enriquecedora para todos. Cuando aprendemos a ser sensibles y tenemos un corazón enseñable, notaremos que tal como al profeta, Dios puede hablarnos a través de la cotidianidad y puede valerse de cualquier recurso para darnos valiosas enseñanzas. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Hay varios elementos que componen esa escena que debemos tener presente. La primera, que el alfarero estaba haciendo todo el proceso que se requería para transformar algo tan básico y común como el barro en una vasija única para diversas utilidades. La mente del alfarero ya tiene el resultado final antes de tomar el barro, porque debe determinar la cantidad que necesitará, el tipo de vasija que hará, así como la forma que deberá darle y la velocidad en los giros que requerirá la rueda. Tal como el alfarero, Dios nos toma siendo apenas personas del común, pero con anterioridad ha pensado cuál es el destino final de ese proceso en el que entramos para poder convertirnos en el modelo que está en su mente. Como cada vasija es única, cada diseño es individual y cada pieza requiere diferente cantidad de tiempo y detalle. Asimismo, cada uno de nosotros tiene un propósito que requiere de la hábil intervención de nuestro Dios, de acuerdo con la tarea para la cual estamos destinados. En esta etapa inicial, las manos del alfarero se mantienen sobre el barro, procurando su forma, aplicando presión suave para moldearlo y llevarlo a la forma que deberá tener, colocando las piezas que conformarán la vasija. Asimismo sucede con la tutoría que Dios ejerce sobre nuestras vidas cuando entregamos nuestra vida a Él. Jeremías dice que en el momento en el que el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro objeto con el mismo barro. El alfarero no desiste del barro,
porque no se deja amoldar ni lo arroja para buscar un barro más maleable. Toma el mismo barro y reinicia la tarea. El problema no es la habilidad del alfarero, sino la calidad del barro. Entre más impurezas tenga, mayor tiempo estará en el torno, y cuantas veces se eche a perder, será sometido al moldeado. Tal vez nos habría gustado que Dios le dijera a Jeremías: ve donde el orfebre y mira cómo hacen la vasija de oro, porque ese es el valor que consideramos tener. Pero la verdad nos compara con el barro, porque siempre será el contenido lo más importante y no la vasija. Cuando la vasija está hecha, viene entonces el momento crucial. Se ha dejado moldear conforme al deseo del alfarero y luego es tiempo de ser expuesta al fuego que hay en el horno para que pueda convertirse en el producto final. Dios, como magnífico alfarero, define los detalles y coloca todo lo necesario para que estemos preparados para salir perfeccionados del horno de las adversidades. Si llegaran a colocar el contenido en la vasija antes de pasar por el horno, el contenido se adherirá a las paredes de la vasija y ambos se echarán a perder. Es lo que sucede cuando una persona que no está lista para realizar una tarea es promocionada para hacerla. Su inmadurez la llena de orgullo y se considera a sí misma superior. Pero la realidad es que necesita ser limpiada y vuelta a exponer al torno para rehacerla. Una vez en el horno, ya no están las dóciles manos del alfarero acariciando y moldeando el barro. Está únicamente el fuego para definir su temple. Si algún factor llega a romper la vasija antes de terminar el proceso de horneado, tendrá que ser retirada del fuego para repararla. Mas ahora el proceso será diferente porque habrá partes que ya se hayan endurecido y porque definitivamente sobre la rueda ya no es posible realizarlo. El carácter de nosotros es formado con apenas la supervisión de Dios, como el alfarero supervisa la vasija en el fuego del horno. Pero si llegamos a abortar el proceso y nos quebramos, entonces la reparación va a ser un tanto más complicada de realizar. Por eso, en medio de las crisis, de los problemas, de los desiertos, de las necesidades, de las enfermedades o de las pérdidas, es de vital importancia mantenernos resistiendo hasta el final. En el momento justo, el alfarero retira la pieza del horno y la deja enfriar. Después de eso, estará lista para llevar el contenido que sea necesario de acuerdo al uso para el cual se destina. También Dios nos da la salida de la adversidad cuando nuestro carácter ha dado el punto que se requiere para que nuestro éxito no nos eche a perder. Finalmente, Dios le dice a Jeremías: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios conoce el destino final, sabe cuál es el uso que tendrá, sabe cuál diseño realizará con cada uno de nosotros. Por lo tanto, seamos maleables en el torno, en medio de sus manos y resistentes en el fuego de las pruebas, para que no tengamos que vivir los procesos una y otra vez y podamos ser convertidos en lo que Dios dijo que haría con nosotros. Oremos a nuestro Señor para que nuestros procesos puedan ser cumplidos de manera continua, sin entorpecimiento de nuestra parte, sino con plena disposición de ser lo que Dios espera de nosotros. Señor, tú eres el magnífico alfarero que encuentra valor en nosotros. Aunque seamos simple barro, tú haces de nosotros una vasija preciosa y útil. Nos tuviste en gran estima para dedicar tiempo e interés en lograr que seamos lo que tú tienes en mente hacer de cada uno de nosotros. Límpianos de toda impureza y ayúdanos a ser moldeables, porque entendemos que tú sabes perfectamente lo que estás haciendo. Aunque las vueltas de la vida nos vayan sacando muescas y dejando surcos,
Precisamente son ellos los que embellecen la vasija que es nuestra vida. Te agradecemos tu insistencia en formarnos con todo amor, Señor. Te agradecemos que pese a nuestra resistencia a permitir que tú transformes todo en nosotros, nos hacemos conscientes de que es lo mejor que puede sucederle a nuestra vida. Tú quitas y pones de nosotros lo que requerimos para llevarnos al modelo final, para que podamos cumplir nuestra tarea con la madurez que nos permita desempeñarla sin que nos llenemos de orgullo y la echemos a perder. Nos abandonamos confiados en tus manos, confiamos en tu guía, deseamos cumplir tu voluntad, Señor. Danos templanza para soportar el horno de las situaciones que no entendemos, el horno de los retos que se nos presentan a diario y van forjando nuestro carácter, de modo que podamos convertirnos en portadores de tu gracia, tu presencia y tu amor. Se requiere madurez para poder entender la vida, para cuidar de nosotros, para atender la necesidad del prójimo, como lo hizo Cristo. Se necesita estar libre de egoísmo, orgullo y autosuficiencia para no contaminar su mensaje. Queremos ser las personas dispuestas a expandir el reino de los cielos. Queremos ser testimonios vivos de tu poder y tu bondad. Toda la honra, la gloria y la alabanza sean para ti, Dios nuestro. Nadie dio tanto por nosotros. Nadie nos valorizó de esa manera. Nadie invirtió todo de sí para convertir lo que para otros era menospreciado en una vasija de honra, como lo hiciste tú, Señor. Danos sabiduría para entender que debemos soportar cada proceso y atender a la enseñanza que nos deja, porque repetirlo puede resultar mucho más traumático. A ti, mi Dios, sea la adoración por tu inigualable grandeza. Somos tuyos, te pertenecemos. Haz de nosotros lo que a bien tengas que hacer. Nuestras vidas son tuyas, nuestros hogares, nuestra familia, nuestro entorno en general. Tómanos, Señor, y danos los giros necesarios para moldearnos y ponnos en el horno el tiempo debido. Pero fortalécenos y haznos sabios para no resistirnos. En el precioso nombre de Cristo, nuestro hábil alfarero. Amén y amén. En tiempos de dificultad, es fácil que desvíes tu mirada de la verdadera esperanza. A decir verdad, a nuestra mente le resulta mucho más fácil enfocarse en la dificultad y el problema. Ante el peligro, todo nuestro cuerpo suele enfrentar episodios de estrés y entra en estado de alerta. Por esta razón, nuestra atención es atraída como un imán y no puedes ver otra cosa más que tu crisis. Miras a todo lado y parece como si no hubiese salida ni consuelo para tu situación. Cuando el profeta Eliseo comenzó a ser perseguido por el ejército enemigo, en el momento justo donde estaba rodeado de adversarios dispuestos a causarle daño, la fe de este sabio profeta nos da una lección magistral de lo que significa ver más allá de las circunstancias, contrastando notoriamente con la actitud de su siervo, quien en medio de la misma difícil circunstancia se dejó amedrentar por lo que estaba viendo a su alrededor. Frente a la vida tendremos que todos los días tomar una decisión. ¿Seremos como el siervo, que mirando las circunstancias se dejó llenar de miedo? Miedo que terminó por cegarle, impidiendo que pudiera ver el esplendor de la gloria de aquel que estaba de su parte. Como el siervo que frente a cada dificultad siente que su vida se acabó, que se entrega a los brazos del fatalismo y comienza a caminar como víctima, a hablar como víctima y a decidir como víctima. ¿O seremos como Eliseo, hombres llenos de fe, que han entendido que su vida está en la mano de Dios y que nada ocurre sin que se escape de sus planes? Que han decidido mirar a Dios y no a las circunstancias, con la plena confianza que mayor es el que está con Él
que el que está en su contra. Hombres serenos en su actuar, pero recios en su determinación de caminar sin temor en la senda de la verdad, aunque les cueste su propia vida. Hombres que no solo caminen en lo natural, sino que al estar expuestos a la presencia de Dios, puedan adquirir la destreza de traducir sus circunstancias, cualquiera que sea, en el lenguaje del propósito de Dios, haciendo suya cada día la verdad que nos enseña que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hoy quiero que hagas tuyas las palabras de David, escritas en el Salmo capítulo 25, versículos 15 y 16, en el que David implora por ayuda en Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Esta petición refleja claramente la dependencia total que David tenía de Dios en todo tiempo. Él conocía tanto a Dios que sabía que si su mirada no estaba en los problemas, sino siempre en Jehová, Él lo libraría de todo peligro. En ningún momento el salmista pretende que su pie no caiga en la red, pues entiende que los tonos grises también hacen parte de la paleta de colores con los que se pinta esta vida. Pero reconoce que solo Él podía extender su mano y sacarle de la trampa. El profeta Eliseo nunca oró para que los enemigos se retiraran. No lo vemos temblando de miedo, ni mucho menos cuestionando a Dios acerca de por qué Él, siendo su mensajero, tenía que estar expuesto a este tipo de persecuciones. Él vio en medio de esta prueba una oportunidad para que su siervo experimentara la realidad de la protección divina. Esa realidad que muestra a Dios como poderoso gigante, que te rodea y te protege, aun cuando sientes a tus enemigos acercándose y amenazando con destruirte. En el libro de los Salmos encontramos un cántico entonado por peregrinos que se dirigían hacia Jerusalén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así como ellos, somos nosotros peregrinos en este mundo. Y sin duda nos encontraremos con momentos y caminos peligrosos durante este viaje de la vida. Así como ellos, nosotros también tenemos montes o lugares seguros, aspectos que nos brindan calma y paz, pero que a la postre también nos pueden fallar. Quizá un trabajo que pueden terminar abruptamente, un dictamen médico que puede dejarte sin ánimo, o una persona que jamás creías que podía traicionarte y lo hizo. Sin duda, cuando miras a aquello que crees seguro, es necesario preguntarte: ¿de esto puede venir mi socorro en momentos de aflicción? ¿Puede esto permanecer para siempre sin mudanza alguna o sombra de variación? Y con total certeza tu corazón responderá con un contundente no. Lo que dura para siempre, el que corre a socorrerme siempre, es el Señor. Él es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no dejaré que mi mirada de esperanza se ponga sobre alguien más que en Él. Por eso haré mío el clamor que el profeta hizo por su siervo cuando éste yacía muerto de miedo. Cuando le envió nuevamente a observar el panorama, levantó su voz al cielo y clamó: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y hoy es nuestra esta oración. Por favor, abre mis ojos para que vea que tras los que me persiguen, tras los que me critican, tras los que buscan mi caída, está tu ejército protegiéndome y dispuesto a darme la victoria. Que cuando vea el panorama me encuentre de frente con tus alas y debajo de ellas pueda yo encontrar alivio y protección.
Mientras más miras a Dios y menos a tus problemas, podrás experimentar cómo empezarás a caminar sobre las aguas turbulentas de la aflicción, mientras te acercas a Jehová tu Dios y Él dirige tus pasos para finalmente darte la victoria. Por eso, si te sientes que frente a las dificultades que estás atravesando hoy, te está siendo difícil poner tu mirada en Dios, te invito a que hagas conmigo esta oración. Señor, gracias porque tú estás conmigo. Aún en tiempos de dificultad puedo ver tu mano poderosa obrando en mi vida. Reconozco que eres grande y soberano, que nada te queda grande, que nadie puede hacerte frente. Por el contrario, que en tu mano hay victoria y destino. Que todo aquel que a ti dirige su rostro y pone su vista, jamás será avergonzado. Hoy clamo a ti y te pido perdón por dejarme llevar por mis problemas y haber quitado mi mirada del único todopoderoso para darme la victoria. Te pido perdón por haber actuado como el siervo de Eliseo, lleno de temor y de dudas, aun cuando había presenciado tantos milagros y prodigios, por asumir una actitud de víctima y hasta por llegar a enojarme contigo porque no hiciste las cosas como yo creía que se debían hacer. Es tan fácil para mí olvidar tu soberanía y terminar dándote órdenes e instrucciones de cómo debes obrar. He actuado como necio olvidando tu omnipotencia y tu omnisciencia. Por las veces en las que creí que por mi autosuficiencia podría sacarte a ti de mis planes. Te pido perdón porque intenté solucionar las cosas a mi manera, olvidando las obras maravillosas y poderosas que tú ya has hecho conmigo. Hoy entrego ante tu presencia todo aquello que me roba la atención. Hoy te entrego el control de mi mente y me despojo de todo afán. Y clamo para que tu paz, tu preciosa e invaluable paz, venga a mi vida. Tu palabra dice que a los que te miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Frente a tantas distracciones en este tiempo que me exigen atención, yo decido poner mi mirada, mi atención, mi esperanza y mi expectativa en ti. Alúmbrame con sabiduría, con la capacidad de tomar buenas decisiones, con la capacidad de saber elegir mis batallas. Alumbra mi camino para no tropezar, para no resbalar o terminar en el camino equivocado. Alúmbrame con tu palabra, que no sean tan solo versos sueltos, datos históricos o historias vagas, sino que sea luz a mi camino y que se haga real cada verso que escudriño de tu palabra. Guarda mi rostro de la vergüenza, que cuando vengan las afrentas, las críticas y los juicios injustos en mi contra, mi mirada nunca caiga en tierra, sino que pueda levantarla a los cielos y sonreír, reconociendo que tú eres mi juez justo y mi abogado defensor. No me permitas ceder a las provocaciones de los perversos que me tientan a salir en mi propia defensa. Tú pelearás por mí y yo estaré tranquilo. Así lo dice tu palabra y así lo creo. Declaro mi confianza en ti y hago mías tus promesas. Tráelas a mi mente. Recuérdame al despertar y al acostarme. Susúrrame al oído mientras el día transcurre. Tú guardarás en perfecta paz a quien cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Enseña a mi mente a perseverar en tus promesas, aun cuando es más fácil perseverar en las circunstancias, aun cuando es más fácil pensar en las dificultades y en mis angustiadores. Disciplina mi mente para que a diario recuerde fijar su pensamiento en tu grandeza y en la inmensidad de tu bondad. En cuanto a mí, Señor, sé que veré tu rostro obrando en justicia a mi favor. Veré tu mano poderosa librándome de mis adversidades y de todo peligro.
Mi familia y yo estaremos a salvo. Ninguna obra del enemigo ni ningún peligro tocará mi hogar, sino que cada uno de ellos será desvanecido en tu nombre poderoso. No dudaré, aunque tiemblen los montes y las aguas sean turbulentas, pues seguro estoy de que veré tu fidelidad una vez más en mi vida. Con mi mirada en ti estaré seguro y confiado. Mi mirada se echará sobre ti como un ancla en las inmensidades de la mar, que no me permite sucumbir, sino que me da la estabilidad para soportar los fuertes y tempestuosos vientos. Derrama sobre mi vida la unción de Eliseo y con ella la capacidad de orar con determinación, la serenidad y la calma en medio de la tempestad, y la carga porque otros también puedan disfrutar de la verdad de tu amparo y protección. Que como Eliseo, cuando me rodeen enemigos y quieran atentar contra mí, mi corazón permanezca sano a tal punto que pueda ser testimonio de tu bondad y tu sabiduría reflejada en mí, para los que a mi mal desean, sean avergonzados. Haz de mí un intercesor por los que me rodean, para que nuestros ojos sean abiertos y podamos gustar y ver lo bueno que eres tú, y cuán dichosos son los que confían en ti. Perdóname por poner mi confianza en lo material, en mis logros, en mis capacidades o en personas, porque por andar poniendo mis ojos en los montes tropecé y caí, me golpeé y sentí rendirme. Pero también gracias, Señor, porque tu mano se extendió. Tu brazo fuerte me sostuvo en las decepciones, en las traiciones y en mis frustraciones. Es increíble cómo, a pesar de mí, de mi humanidad y de que conoces cada parte de mí, me tomaste tiernamente, me levantaste, afirmaste mis pies y me miraste. Me recordaste con tu tierna voz que es a ti a quien debo mirar, que mis ojos deben estar puestos en ti, el autor y el que le da sentido a mi fe. Me deleitaré en ti y estaré satisfecho en tu verdad, porque tus promesas en ti siempre son amén. De tu mano me tomo fuerte, y aunque camino por lugares escabrosos, mis pasos estarán seguros. Sé que muchas veces permitirás que la escena se torne oscura, para que mi mirada busque sin titubear tu luz. Y una vez te vea cara a cara, podré reposar seguro. Una vez mis ojos sean abiertos, podré observar que no estoy solo, que en este camino de la vida siempre estuviste, estás y estarás presente. Que me libraste de tantos peligros, muchos de ellos que ni siquiera logré llegar a percibir. Que tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Declaro que mis ojos son abiertos y sin titubear caminaré a paso firme, con mi mirada puesta solamente en ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo dormir confiados entre leones hambrientos? Es una pregunta que muy pocos podríamos responder. Solamente alguien que ha pasado por esa situación podría darnos el secreto. Por esa razón, hoy hablaremos de la experiencia que tuvo Daniel cuando estuvo dentro de un foso en medio de leones hambrientos. Daniel, siendo un joven, fue llevado cautivo a Babilonia y allí permaneció en el reinado de 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro el persa. Daniel vertió su vida en el servicio a Dios y nunca se apartó de los principios que había aprendido en su pueblo, manteniéndose firme en ellos. En Daniel, capítulo 6, del verso 1 al 4 dice: Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno.
a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cómo dormir confiados entre leones hambrientos? Esto parece un cuento de hadas, como una historia, pero es algo real. Lo primero que vemos es que Daniel mantuvo su relación con Dios. En el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Aquí vemos que lo primero que debemos hacer cuando vivimos dentro de un peligro, cerca de un peligro, en medio de un peligro, o nuestro entorno está contaminado por algún peligro, es incrementar la oración. Nunca debemos desistir en nuestra relación con el Señor. Mientras estemos con Él, estaremos protegidos. La palabra de Dios dice en el Salmo 91, verso 1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es como meternos debajo del techo, donde estamos protegidos de cualquier aguacero, de cualquier tormenta. Estar con el Señor es eso. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 6, el Señor nos habla diciendo: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora bien, esa era la vida de Daniel. Cuando se firmó este edicto en contra de Daniel, él nunca interrumpió su relación con Dios. Al contrario, dice la palabra de Dios que 3 veces al día abría las ventanas de su casa y oraba. Esto indica que la oración de Daniel no solo era hacia adentro, sino hacia afuera. Este es el tiempo para hacer oír la voz de Dios de diferentes maneras, pues a eso nos ha llamado el Señor en medio de estos tiempos. Daniel había llegado con los cautivos siendo muy joven, y él conocía muy bien a la gente que le rodeaba. En el libro de Daniel, capítulo 2, verso 24 dice: Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: No mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Este hombre llamado Arioc era el que ejecutaba la orden del rey cuando algo salía mal en los que aconsejaban al rey. Él solo esperaba la orden del rey y se alistaba para matar. El nombre Arioc significa como león, y Daniel trabajaba con este hombre, dando a entender que Daniel vivió entre esos leones, devoradores que rugían. Por eso, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. No debemos olvidar que vivimos en medio del peligro todo el tiempo. Por eso la Escritura dice en la Epístola de los Efesios, capítulo 6, verso 12: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje nos habla que la lucha no es contra personas, sino que esto que estamos viviendo, Dios lo ha permitido. Pero son ataques del enemigo para matar, robar y destruir. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 15 dice:
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús hace esta oración hermosa en Getsemaní, diciéndole al Padre que no los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Así que tengamos confianza como Daniel, que seremos guardados de todo mal. Solamente tomemos el consejo de lo que hizo Daniel. Él nunca dejó de orar. Ese es el llamado de Dios a nosotros también. Nunca dejemos de clamar a Él. Entre más nos acerquemos a Dios, más seremos impregnados de su gloria, de su bendición, de su gracia. Era tan hermosa la cercanía de los discípulos con Jesús que la gente decía: estos han estado con el Señor. ¡Qué hermoso! Así tiene que ser la vida nuestra hoy. Tenemos que oler a presencia de Jesús, a fragancia del cielo. Y cuando nosotros olemos el perfume del reino de Dios, ahuyentamos las huestes de maldad. ¿Cómo dormir confiados entre leones? Nos habla de que lo genuino no será eximido del fuego. Tenga esa convicción siempre. Este hombre, Daniel, era un hombre genuino. Y no por ser una persona genuina, seremos eximidos del fuego. A eso nos ha llamado el Señor, que cuanto más nos acercamos a Él, más cerca estamos de las pruebas. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Continuando nuestro relato, leemos en Daniel capítulo 6, verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Note que el mismo rey Darío conocía la condición, el corazón y el testimonio de Daniel. La gente sabe, el enemigo sabe cuál es ahora el nivel de tu relación con el Señor. Cuanto más nosotros vivamos una vida agradable en esta tierra, no seremos eximidos de los momentos difíciles que vivimos en este mundo, de las tristezas y de los ataques fuertes del enemigo. Mientras estemos viviendo en esta carne, vamos a padecer situaciones inesperadas, como esta pandemia que se vive hoy a nivel mundial. Por eso, el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De manera que nuestra confianza está en el Señor. Dice que a Daniel lo echaron en el foso de los leones, pero luego, en el versículo 18 del capítulo 6 de Daniel dice: luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Esto nos habla que como personas que confiamos en Dios, debemos permanecer en el descanso del Señor. Que otros se trasnochen por las adversidades, pero usted y yo, como hijos de Dios, debemos estar confiados en Él. Estamos llamados a pasar por el momento de fuego. En la primera epístola universal del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Así que la fe de cada uno de nosotros debe ser sometida a ver si es genuina. En estos momentos es donde usted y yo debemos demostrar la clase de fe que tenemos. Si es una fe solamente efímera o una fe de labios hacia afuera, que sea una fe que manifestemos no perdiendo el gozo, no perdiendo la armonía, no perdiendo el mirar hacia arriba. De pronto usted esté pasando situaciones como estudiante, como empresario, como padre de familia. Es pues ahí donde debe poner a prueba su fe. Dios nos está probando. Esto es solamente un simulacro celestial para nosotros que estamos en la tierra. ¿Cuál es la actitud que estamos adoptando frente a estas circunstancias que estamos viviendo?
¿Será que estamos causando más terror de lo que causan los medios? No lo permitamos. Al contrario, cada vez que una persona le dé una palabra de pánico, usted diga, sí, pero la palabra del Señor dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que debemos hacer en medio de cualquier dificultad. Cómo dormir confiados entre leones nos revela que nuestra confianza en Dios nos guardará de toda lesión. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Cuando estamos confiados en el Señor, dicen las Sagradas Escrituras que somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La persona que confía en Dios permanece. ¿Cómo permanece? Permanece llena de paz. Sus emociones no se alteran en estos tiempos, porque ninguna lesión acontece a su vida. Cuando confiamos en el Señor, no seremos la presa de nuestros enemigos, sino que Dios hará caer a nuestros enemigos en la fosa para hacer el desayuno de los que diseñaron el mal para nosotros y sacarnos victoriosos. Padre, así como Daniel durmió confiado, mientras que el rey se le fue el sueño, que ninguna circunstancia de esta vida robe mi descanso, sino que mis pensamientos estén fuertes y firmes a causa de mi confianza en ti como Todopoderoso. Cierra la boca de todo devorador que quiera venir en contra de los míos, y derriba por tu poder, Padre Santo, todo ataque que el enemigo esté diseñando para derribar nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Has escuchado alguna vez la apasionante historia de Job? Sin duda, es una de esas increíbles historias que revelan cómo un gran número de aflicciones cayeron sobre los hombros de una misma persona. Un sinnúmero de pruebas que para Job, en su momento, podrían ser inexplicables, injustas y sin sentido. Job, siendo un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, un hombre intachable de quien Dios mismo se jactaba diciendo: no hay otro como Él en la tierra. Un padre intercesor que día a día se presentaba delante de Dios a pedir perdón y misericordia por sus hijos. Un buen tipo, agradable y sabio consejero, amado y admirado por su sabiduría, pero sobre todo por su temor y obediencia a Dios en cada estación de su vida. Si nos cuesta tanto entender a nosotros, simples espectadores, el porqué de tanta tribulación, imagínate lo que pudo sentir el patriarca en su corazón. Pero de algo podemos estar seguros, y es que la prueba y el sufrimiento que Job vivió no era un castigo. Había algo más allá, más profundo, más medular. Pues al escudriñar las Escrituras, podemos ver que la prueba de Job inicia en el mundo espiritual, en el justo momento en el que el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. A lo que Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Observemos que las pruebas de Job
fueron desde la pérdida de las riquezas materiales que con tanto esfuerzo había conseguido, pasando por una enfermedad física con terribles llagas en toda su piel. Y a esto le sumamos el abandono de su esposa, quien llega a decirle: maldice a Dios y muérete. Y cerramos con la destrucción de su familia, sin olvidarnos de los juicios por parte de sus amigos y las constantes luchas espirituales. Pero la historia de Job es magistralmente sorprendente. En contra de todo pronóstico, esta historia nos llena de esperanza. La esperanza de que podemos permanecer fieles en medio de las dificultades. Es emocionante encontrarnos con un magnate de la fe cuando leemos en Job capítulo 1, verso 22, que a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Entre más avanzamos en esta apasionante historia, podemos encontrar exclamaciones más sorprendentes. Pero aún tengo consuelo y me regocijo en el dolor sin tregua, y no he negado las palabras del santo, exclama en el capítulo 6, en el versículo 10. Y aún siendo duramente juzgado, él continúa firme cuando dice con total determinación: Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. O cuando confronta a sus amigos, quienes se sientan en la silla de los escarnecedores, afirmando que primero acabaría su vida en la tierra antes que acabe su fe, que todo se acaba menos su esperanza. Así lo expresa en el capítulo 19. Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. La esperanza que recibimos cuando leemos y escudriñamos las palabras de Job es saber que Dios no dejó caer a tierra ninguna de esas palabras, que una vez sopló el viento tempestuoso de la prueba y su fe no se derrumbó por estar cimentada en el fundamento más firme, que es la esperanza en Dios. Recibió 7 veces más de lo que le fue quitado. Pero la mayor ganancia no fue lo material que este héroe de la fe obtuvo. Su corazón estaba enardecido porque el Dios a quien adoraba y a quien conocía de oídas, ahora lo tenía perfectamente grabado en los ojos de su corazón. Y eso le daba la fuerza de perseverar en cualquier asomo de aflicción que amenazara con volver. Tú puedes usar tu aflicción para conocer mejor a Dios, y una vez cruces por ese valle, puedas disfrutar 7 veces más de lo que crees haber perdido. Quiero invitarte a hacer conmigo esta poderosa oración en medio de cualquier aflicción. Padre mío, en medio de esta prueba que hoy puedo estar atravesando, te ofrezco mi oración más sincera. Así como Job, hoy derramo mi corazón delante de ti. Tú que conoces más que nadie mi aflicción y mi dolor, clamo con angustia profunda a ti, Señor. Escucha hoy mi clamor. A ti elevo mi súplica, escudo mío y libertador mío, porque sé que tú me responderás y me infundirás ánimo. Ven, Señor, y rescátame de este valle oscuro. Tú que conoces cuando paso día y noche llorando a causa de mis penas, hasta quedarme sin aliento. Ven, Señor, y sálvame. Vengo a ti porque sé que oyes mi clamor y eres tú mi pronto auxilio, mi roca y mi fortaleza, y el lugar donde se refugia mi alma. Perdóname, oh Dios, si mi corazón se ha endurecido.
Perdóname cuando cuestioné tu existencia y la veracidad de tu palabra. Hoy entiendo que nada se escapa de tu plan perfecto. Y aún en medio de la aflicción, tú sigues siendo Dios. Sé que en muchos momentos de la vida me he visto en situaciones que parecieran ser injustas y sin sentido alguno. Muchas veces mientras intento conciliar el sueño una y otra vez, vienen a mi mente los cuestionamientos. ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? ¿Por qué debo pasar por esta dura prueba? Aunque sé que no existe un justo ni aun uno, en momentos intento observarme a mí mismo y pienso, ¿en qué habré hecho mal? Tanto es el dolor de esta tribulación que me he visto tentado a dudar de tu bondad y fidelidad, de tu amor por mí, de ese cuidado que tanto me prometiste. Clamo a ti mientras me siento abatido y siento que ya las fuerzas no alcanzan. Han sido demasiadas las pruebas, una tras otra, y pienso que tal vez si entendiera la razón de la prueba, esta sería más llevadera. Tú, mi Dios, sabes que con súplica te he rogado que esta prueba cese ya. Pero hoy reconozco que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y que tus caminos son mejores que los míos. Hoy reconozco y acepto, Señor, que tú estás más interesado en transformarme a mí por medio de esta circunstancia que simplemente transformar mi circunstancia. Sé que tú estás trabajando en mí algo con propósito eterno y poderoso. Hoy me sobrepongo al dolor y hago mías las palabras de Job cuando dijo: saltaría de gozo en medio de mi dolor al no haber negado las palabras del Dios Santo. Hoy me aferro a tus verdades y me regocijo en tu palabra y en tus promesas. Me glorío en la tribulación porque sé que en mí produce perseverancia y con la perseverancia mi carácter será probado y con carácter aprobado mi vida se llenará de esperanza. Hoy declaro que seré como el hombre bienaventurado y seré aprobado en medio de la prueba. Y al final recibiré la corona de vida que prometiste a los que te aman. Hoy renuncio a querer solucionar las cosas a mi manera y a querer que tú obres como yo quiero. Hoy, de todo corazón, hago mías las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Señor, hoy me has hecho entender más que nunca que para aquellos que amamos tu nombre, todas las cosas nos ayudan para bien. Sí, mi Dios, sé que hay propósito y que esta tribulación momentánea producirá en mí un eterno peso de gloria. Esto también pasará, Señor. Hoy clamo a ti, despierta mi corazón. Anhelo que el fruto de esta aflicción sea estar más cerca de ti y conocerte más. Que pueda yo decir como Job al final: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Alumbra mis ojos espirituales para entender tu verdad y tu propósito. Mientras veo el milagro llegar, te alabaré y me regocijaré en ti. Hoy, Señor, te busco como un tesoro escondido y mi alma te anhela. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión.
Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.